Hoy preparamos caldo de habas. Ingredientes: 250 gramos de haba, una cabeza pequeña de cebolla picada en cuadritos, zanahoria, hierbabuena, sal, orégano y una cucharada de ajo. Bien, empezamos con la preparación. En esta ocasión voy a preparar un caldo de habas o sopa de habas, como lo quieran llamar. He puesto a calentar la olla con un poco de aceite. Acá vamos a poner la cebolla que vaya sofriendo. Agregamos el ajo también, una cucharada, les dije, una cucharada grande, ahí. Así lo dejamos acá que vaya sofriendo. Miren, así que vaya sofriendo. Hay que aderezar bien, hay que sofreír bien, ¿no? Vamos a preparar acá 250 gramos de habas. Yo el haba, miren, ya está remojada. Lo he remojado un día anterior para que queden un poco suaves. Entonces aderezamos acá bien. Miren, una vez que ha sofrito bien nuestro aderezo, ya miren, la cebolla está así bien sofrito, un poco caramelado, ¿no? Acá es momento de agregarle el agua. Agregamos 1 litro y 2 litros de agua. Acá ponemos las habas, ¿no? Acá que vayan sancochándose, cocinando, porque esto sí demora un poco. Las habas son un poco duras a veces, así es que ponemos acá las habas. Le ponemos zanahoria. Si ustedes tienen apio, le pueden poner apio, le pueden poner un poco de zapallo, es a gusto de cada uno, ¿no? Le ponemos un poco de sal. Ahí le vamos a poner, miren, yo ya retiré las hojas grandes de la hierbabuena. Lo voy a poner esto acá para que vaya aportando un sabor rico al caldo o a la sopa de habas. Esta sopa de habas en realidad es un plato muy nutritivo, contiene bastante hierro, magnesio, zinc, ayuda a regular el estómago, así es que aparte de nutritivo, nos ayuda bastante con nuestro organismo. Lo tapamos y regresamos en un ratito. Ya miren, ha estado hirviendo por unos 30 minutos más o menos, ¿no? Miren, ya las habas están a medio cocer. Algo opcional les voy a mostrar. Opcional, si tienen huesito de res, de carnero, o en este caso yo tengo unas menudencias de pollo, le voy a poner. Esto es opcional. En el campo no nos dan así, nos dan solamente así aderezado, pero le ponemos ahí, ¿no? A media cocción lo dejamos que hierva y lo regresamos. Ya miren, ha estado hirviendo por un buen tiempo. Las habas ya están, miren, ha quedado rico. Vamos a probar el punto de sal. Probamos el punto de sal. A ver. Le falta un poquitito nada más. Le vamos a poner. A ver, ahí con eso ya debe de estar. Le damos vuelta. Miren qué rico nos ha quedado nuestro caldo. Uy, perfecto. Acá es momento de agregar el orégano. Así. Lo he secado en la tapa. Le damos una vueltita.
Acá agregamos la hierbabuena que piqué, las hojas. Así, miren, para aromatizar bien nuestro caldo o sopa de habas. Listo, apagamos el fuego y regresamos con el plato servido. Bien, amigas, así quedó nuestro rico caldo de habas. Miren, rico y nutritivo. Qué rico nos salió nuestro caldo de habas. Lo podemos acompañar con su rocotito, su limón también, ¿por qué no? Miren, así lo acompañamos. Yo acostumbro a ponerle cebolla, esto es opcional. A mí me gusta así con un poco de cebolla. Le pongo cebollita, le pongo su rocotito y su limón y esto es una delicia. Nos quedó rico y delicioso. No se olviden que esta sopa o caldo es muy nutritivo. Es bastante bueno para nuestro organismo. Prepárenlo. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, regálenme un like, dejen sus comentarios y compartan el video para que otras personas puedan preparar este rico y nutritivo caldo de habas. Nos vemos en una próxima con nuevo video. Chao, chao.